Bien, entonces para esta segunda sesión, esta segunda parte de la clase, vamos a ver, vamos a recordar, refrescar un poquito temas de finanzas y vamos a reforzar aprendizaje de los conceptos básicos que seguramente ya tenemos por ahí en algún lugar, ¿no? Bien, entonces como comentábamos la sesión anterior, las finanzas estudian el proceso de circulación del dinero, es decir, la forma de obtención y administración de fondos, ¿sí? Aparte de maximizar o el objetivo que es eh, maximizar el rendimiento, maximizar las ganancias de los empresarios o de los accionistas, las finanzas estudian el proceso en el cual el dinero circula, ¿no? Y es importante que tengamos presente este concepto, por eso lo tengo marcado, ¿no? Las finanzas estudian el proceso de circulación del dinero, cómo fluye, cómo empieza la cadena de que se suelte el dinero, lo adquirimos, lo ganamos, lo pagamos y ya va hacia otro lado. Entonces va siendo como un flujo, ¿no? Todo el flujo de efectivo, ¿no? Entonces las finanzas estudian el proceso de circulación del dinero, es decir, la forma de obtención y administración de los fondos. Y hace referencia a la búsqueda de un aumento en las ganancias sin invertir más de lo aconsejable, es decir, minimizando los riesgos de inversión, ¿sí? Si nosotros nos ofrecen un negocio que está muy bueno, que está pagando súper buenos intereses, etcétera, pero te dicen que que es un negocio bastante riesgoso, pues ahí tú me dirás, ¿no? Ahora sí que como dice el dicho, no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces te vas administrando tus fondos para que el riesgo que estás asumiendo, pues sea digamos, el mínimo posible y obtengas las mayores o las máximas ganancias posibles, ¿no? Si tenemos un negocio que es bastante estable, que es bastante, pues plano, ¿no? Como bastante seguro, seguramente que el premio que vamos a obtener, pues a lo mejor no va a ser tan atractivo, pero nosotros sabemos que el dinero no lo vamos a perder. Entonces, quizá eso te motive a ti para meter más dinero ahí, ¿no? Entonces, bueno, las finanzas buscan acrecentar el patrimonio, acrecentar las ganancias, obviamente minimizando el riesgo, ¿no? Estudiando los riesgos para que este riesgo no me impacte y no me vaya yo a quedar sin capital. Si el inversor está dispuesto a afrontar una mayor incertidumbre, seguramente que sus ganancias podrán ser mayores, ¿no? A mayor riesgo, pues mayores ganancias, y a menor riesgo, menores ganancias. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio perfecto para poder invertir de manera inteligente. Implementar estrategias adecuadas para aprovechar los recursos económicos generaría la optimización de los mismos, obteniendo así un rendimiento económico de mayor provecho. Cada entidad elige sus fuentes de financiamiento de acuerdo al que mayor beneficio le otorga. Entonces, dentro de las finanzas, pues ya nosotros sabemos que podemos tener diferentes tipos de financiamiento, ya sea pedir prestado al tío, al amigo, hacer una cooperación entre todos, o sea, una sociedad, y entonces invertir, o ir al banco a pedirle prestado. Y entonces nosotros sabremos cuál es nuestra mejor fuente de financiamiento, dónde nos sale más barato el dinero para poder invertirlo y aprovecharlo. Nos vamos a ir un poquito a la historia. Dice que desde la creación del imperio y las monarquías, las finanzas han tenido gran importancia en cuanto a las actividades de administración e inversión del recurso económico en la sociedad. O sea, es algo que ya hemos, o que la humanidad por inercia lo ha practicado. A pesar de la necesidad existente de saber administrar el recurso económico de manera individual y de manera colectiva, hablemos de una región, estado o nación, la mayoría de las personas no se preocupa por conocer en lo mínimo los fundamentos que rigen las finanzas para poder establecer un presupuesto. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Pues que en general no nos preocupa mucho como el tema esto de cómo hacer un presupuesto, cómo me lo voy a gastar, hacer alguna proyección de cuánto dinero va a entrar. Generalmente como que no es algo que estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? O por lo menos en ciertas regiones no es algo que se dé mucho, ¿no? O a lo mejor no tenemos los conocimientos y como que medio le hacemos, pero nos falta saberlo, ¿no? Saber cuándo conviene realizar las actividades de inversión, cuándo podríamos salirnos de una inversión y cuándo podemos continuar, ¿no? Tampoco se analizan mucho las actividades económicas y lo que mejoraría el rendimiento económico y personal y colectivo según la situación presentada. O sea, si nosotros analizamos, si nosotros ponemos
todas las variables y las pensamos y las estudiamos, pues seguramente podremos hacer mejores inversiones. Pensar en el desarrollo del sistema financiero traslada necesariamente a la etapa en la que las transacciones se llevan a cabo mediante el trueque, ¿no? Que fueron las primeras transacciones financieras que se hacían, ¿no? Tú cultivas cacao, aquel cultiva maíz, y si los dos coinciden en sus necesidades, pues pueden hacer trueque e intercambiar sus productos. En esta época solo existía el mercado de bienes reales, en el que las personas intercambiaban bienes y negociaban con granos o especies. Se le daba un valor a los bienes que conservaban sus características durante más tiempo, porque de esta forma se preservaba la riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a decir que yo vendo plátanos, ¿no? O yo vendía plátanos, intercambiaba plátanos. Y a mí me parecía que, o yo necesitaba granos de cacao, ¿no? Entonces, seguramente que yo tendría que mi producto, que son los plátanos, sería muy barato, ¿sí? Y entonces a lo mejor yo tendría que darle 3 cajas por un grano de cacao. ¿Por qué? Porque las características eh, de valor de mi producto eran efímeras o son efímeras, ¿sí? Si nosotros compramos un plátano, ¿qué te gusta? Que te dure 3 días en el refri, luego ya se pone negro, ¿no? Entonces, como las características valiosas del plátano se pierden o se pierden muy fácilmente, el valor del plátano seguramente queda mucho más bajo que el valor del cacao, que se puede preservar durante mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aquellos productos que conservaban su valor durante más tiempo, generalmente son más caros, ¿no? Lo vamos a aterrizar para que no pensemos solamente en el trueque o en algo lejos. ¿Qué es lo que sucede con el precio de un auto comparado con el precio de una casa, ¿no? A lo largo del tiempo? Durante un tiempo sale el automóvil de la agencia, perdón, el automóvil está en la agencia y te puede costar, ¿qué te gusta? 200,000 pesos de los más baratos hasta, no sé, ¿no? Promedio 250, 300,000 pesos en un automóvil. Pues está muy bonito, muy chulo, lo que quieras. Pero en cuanto lo sacas de la agencia, pues ya se te redujo un 10% su valor, ¿no? Y pasa un año y ya se te redujo el 20%, el 30%, el 40%, ¿no? Total que al final el valor del automóvil pasa muy rápido, ¿sí? Se deprecia muy rápido. En cambio, una casa, pues va a conservar su valor durante mucho más tiempo, ¿no? Incluso se va a apreciar una casa, un terreno, un bien inmueble, ¿no? Entonces, para que veamos, esto fue un ejemplo para que veamos que actualmente aquellos productos que conservan su valor o que conservan sus características durante más tiempo, pues van a ser productos más caros, ¿no? O es una forma de preservar la riqueza durante más tiempo y por supuesto serán productos más caros, ¿no? Los celulares, por ejemplo, aunque conservan sus características, pues eventualmente después de un año seguramente saldrá uno con mejores características y mi celular, que en su momento fue el mejor, el más fregón del mercado, pues ahora ya no va a valer lo mismo o ya no se puede cotizar al mismo precio. ¿Por qué? Porque hay un producto con mejores características, ¿no? Y que va a preservar durante más tiempo su valor. Bien, en ese tiempo, en el tiempo del trueque, no existía el dinero físicamente, por lo tanto, no había activos financieros y por lo tanto no había inversiones financieras. O sea, no podíamos poner una penca de plátanos y a los 3 meses ya hubiéramos obtenido 2 pencas de plátano, ¿no? Entonces, no se podían hacer transacciones financieras porque no nos iban a redituar en el futuro con mayores riquezas. Cuando el dinero fue introducido como medio de intercambio, las personas pudieron adquirirlo para adquirir otros bienes o guardarlo para futuros intercambios, ¿no? Que esa es una de las características del dinero, ¿no? O sea, que lo puedes conservar y lo puedes gastar más tarde y tú sabes que el valor de ese dinero siempre va a ser el mismo, ¿no? En términos de la misma moneda. Me refiero a que si tú traes 20 pesos en la bolsa y decides no gastarlos ahora mismo y decides gastarlos dentro de un mes, pues esos 20 pesos van a seguir siendo 20 pesos, ¿sí? A lo mejor si pasa por ahí una depreciación, a lo mejor ya no vas a poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios, pero anyway, tu dinero, tus 20 pesos van a seguir siendo 20 pesos.
Después, después de que surgió ya la moneda, surge la posibilidad de, además de guardar el dinero, invertirlo durante cierto tiempo a cambio de un premio por esa decisión, ¿sí? O sea, ya cuando surge la moneda, tú podías tener tus costales de monedas o tu colchón lleno de monedas y además de eso, ya alguien pensó y dijo, bueno, si en lugar de que lo tengas ahí debajo del colchón, me lo das durante 3 meses y al cabo de 3 meses yo te regreso lo que me prestaste más un premio. Y ahí es donde empezaron las decisiones financieras y las inversiones financieras. Por ello, una persona podía decidir no consumir ahora para poder consumir bienes en el futuro. Si el premio por invertir el dinero durante un año era el 10%, por ejemplo, eso significaba que en el futuro aumentaría el 10% las oportunidades de adquirir bienes, ¿sí? Si, o aterrizado, si a ti te prometían o te prometen un rendimiento del 10%, pues significa que lo que no vas a dejar de gastar ahorita, lo puedes gastar en el futuro y puedes comprar 10% más de naranjas o 10% más de cualquier bien, ¿no? Entonces, eso era tu premio, ¿no? O es tu premio, tu rendimiento. La posibilidad de tomar decisiones existía en medida en que alguien prefería consumir ahora con el dinero tomado prestado a cambio de pagar en el futuro. Ahora es la otra moneda. Existe también a quienes les prestamos dinero o nos prestan dinero para poder consumir bienes y servicios hoy mismo y estamos dispuestos a pagar cierto interés por el hecho de que nos presten dinero. ¿Sale? Siempre que alguien invierte dinero, hay otro que solicita un préstamo y el premio que recibe quien invierte es una tasa de interés sobre el capital original. Entonces siempre vamos a tener dos partes en una transacción financiera. La primera es quien va a prestar el dinero o quien va a soltar el dinero, que al final obtendrá un interés, un interés sobre su capital original, que le vamos a llamar rendimiento. Por otro lado, vamos a tener la persona que recibe el dinero, ¿sí? La persona que pide prestado el dinero y lo que pagará pues serán intereses, ¿no? Y será un costo para la otra persona. Eso está marcado para que lo tengamos en mente, ¿vale? Entonces, ese es el concepto importante. Siempre que quien invierte el dinero, hay otro que solicita un préstamo y el premio que recibe el que invierte es una tasa de interés sobre el capital original llamada de rendimiento, que representa un costo para quien toma los recursos en calidad de préstamo. O sea, las dos partes. De esta manera fue como surgió el concepto de dinero y por consecuencia los mercados financieros, que aunado al mercado de bienes reales constituye el medio en el que las personas y las empresas realizan transacciones económicas. O sea, actualmente seguimos a lo mejor con el trueque cuando nosotros intercambiamos bienes por bienes, que es el mercado de bienes reales. Y también tenemos el mercado financiero, que es en el que nosotros intercambiamos dinero por dinero, ¿no? O sea, intercambio yo o presto mi dinero hoy para obtener mi dinero más un premio en el futuro. Entonces ahí es cuando empezamos ya a hacer transacciones financieras y surgen los mercados monetarios. Uno de los elementos más importantes para la gestión y formación de nuevas empresas, el cual permite aprovechar las oportunidades para crecer, emplear mano de obra local y a su vez apoyar a otras empresas y al gobierno local, estatal y federal a través de la remisión de impuestos sobre la renta es las finanzas, ¿sí? Entonces, otro de los elementos importantes para la creación de empresa pues son las finanzas. ¿Por qué? Pues porque nos permiten acrecentar el patrimonio ya sea propio o ya sea el del gobierno o nos permite crear nuevos empleos, crear o buscar mano de obra más barata, etcétera, ¿no? Entonces, las finanzas son importantes por eso. El uso idóneo de los instrumentos financieros y de los préstamos e inversiones son la clave para el éxito y crecimiento económico de una organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como financieros debemos estar buscando siempre cuál va a ser mi mejor fuente de financiamiento, la más barata y que me permita a mí lograr mis objetivos de crecer mi empresa, ¿sí? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta porque de ello depende el éxito de nuestro proyecto.
¿no? Si queremos montar una empresa, pues tenemos que buscar quién me va a prestar el dinero con el menor costo posible para poder lograr que mi empresa pues surja y salga adelante. Las tendencias financieras, por otra parte, también definen el estado de la economía a nivel global, de manera que los bancos centrales puedan planificar las políticas monetarias. ¿Sí? Entonces ya también vamos a empezar a hablar aquí sobre las políticas monetarias pues de los países, ¿no? Si un país tiene una política monetaria restrictiva o expansiva, si un país decide soltar más dinero a circular, qué es lo que sucede, o si el mismo gobierno decide retirar dinero circulante, pues cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Y eso también lo revisaremos en algún apartado. Para realizar un negocio, las empresas necesitan una variedad interminable de activos, los cuales pueden ser tangibles, como maquinaria, fábricas, oficinas, o intangibles, como marcas, conocimientos técnicos y patentes. He ahí la necesidad de las finanzas, puesto que a través de ellas se logrará obtener el dinero necesario para el funcionamiento y crecimiento de las empresas. ¿Sí? Entonces, como todos sabemos, las empresas tienen activos tangibles o físicos, pues como son el lugar, la maquinaria, el equipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, que tienen un costo y que tienen un valor, ¿no? Si nosotros quisiéramos vender una empresa, pues tendríamos que ponerle valor a la maquinaria, al edificio, a los componentes físicos que tiene la empresa como tal. Sin embargo, también tiene otra parte que también tiene un valor, ¿no? Como el valor de la marca, como el valor de alguna patente, si desarrollaste algún nuevo producto, ¿sí? Y esos también son activos que nosotros tenemos que ponerles un precio, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirven las finanzas, para poder cotizarlos, ¿no? O ponerles un precio a estos activos intangibles. Cuando algún elemento del proceso de financiamiento se rompe, las empresas van a la quiebra y la economía se mueve hacia la recesión. Es decir, si no está funcionando correctamente el sistema financiero de una organización, el flujo de dinero se ralentizará o se detiene, ¿sí? Entonces, si el flujo de efectivo de una empresa no es constante o se detiene, pues seguramente que las empresas van a terminar quebrando, ¿no? O van a terminar en una posición bastante incómoda y tendrán que solicitar a lo mejor algún rescate financiero, ¿no? Tendrán que recurrir al banco o alguna forma o algún otro medio de financiamiento para poder salir a flote con sus operaciones. Todas las facetas de la economía mundial dependen de un proceso ordenado de las finanzas. Los mercados de capitales proporcionan el dinero para apoyar a las empresas y los negocios proporcionan el dinero para obtener a las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de las facetas de la economía o el proceso o el ciclo? ¿Sí? Los mercados de capitales es como una cadenita. Los mercados de capitales le dan a las empresas dinero o les hacen generar flujos de efectivo que se les inyecta a las empresas, ¿no? Tú tienes una empresa, tú pones a trabajar tu capital, al final del mes te dan tu capital más tu premio y ese dinero que tú obtienes lo utilizas para pagarles a los empleados. ¿Sí? Entonces ya el dinero ya bajó, ¿no? Entonces ya los empleados ya obtienen su dinero y van a la tiendita de la esquina y pagan sus consumos. Entonces ya volvió a bajar otra vez el dinero. Y luego el de la tiendita de la esquina consume otras cosas y entonces es cuando el dinero se está moviendo y está circulando de alguna forma, ¿no? Y al final llega el dinero pues con algún otro comerciante y ese dinero lo deposita en el banco en un fondo de inversión y vuelve entonces el dinero a estar circulando. Volvió el dinero a los mercados de capitales para que pueda volver a bajar nuevamente en su momento, ¿no? Incluso las artes se benefician de las finanzas porque obtienen su dinero de los patrocinadores corporativos y clientes individuales, ¿no? Entonces también los patrocinadores que sacan fondos para apoyar alguna iniciativa de artes o alguna iniciativa no lucrativa, pues dan dinero y pueden ellos poner a circular el, el dinero, ¿no? Bien. ¿Qué dice este hombre? De esta forma, establece
una cadena iniciando por los mercados de capitales, quienes crean el dinero, continúan con los negocios que los distribuyen y finalmente las instituciones las instituciones y los individuos que son quienes gastan el dinero, ¿no? Entonces platicábamos ya de esta cadenita de cuando sale el dinero de los fondos o de los mercados de capitales hacia las empresas y así va bajando el dinero hasta que llega a nuestras manos y nosotros lo podemos gastar con la tiendita, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? No, Ninguno, maestro. no, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Las finanzas entonces se dividen en tres grandes áreas. Uno es la inversión, dos, las instituciones y mercados financieros, y tres serán las finanzas corporativas. Bien, la primera, las inversiones es una rama que se enfoca en la forma de hacer y administrar una inversión de los activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero cuando se desea invertir, ¿sí? Al poseer una acción, se posee un activo financiero, ya que se obtiene el derecho a cobrar una cantidad en el futuro. Al poseedor de estas acciones se le llama inversionista y a las que sugieren, dónde invertir dichos sobrantes se les denomina promotores o analistas de inversiones. Entonces siempre vamos a tener dos lados, ¿no? ¿Quiénes van a ser nuestros inversionistas y quiénes van a ser nuestros analistas de inversión? ¿Sí? Ese es nuestro primer concepto de finanzas, que son las inversiones como tal, ¿sí? ¿Cuándo voy a ser yo inversionista y cuándo voy a ser a lo mejor un analista o un promotor, ¿no? Generalmente cuando yo trabajo en una casa de bolsa o en algún tema de estos, voy a ser ya el analista de inversión y va a llegar una persona, me va a dejar su dinero y yo lo voy a colocar en algún producto, pues para hacerle acrecentar su dinero, ¿no? Otro concepto son las instituciones de mercados, las instituciones y mercados financieros. Las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra y creación de títulos de crédito y títulos de valor, que son activos financieros para los inversionistas y pasivos para las empresas que toman los recursos para financiarse, ¿no? Y aquí es como el concepto de los bancos. ¿Alguien sabe cuáles son los activos de los bancos? Vamos, me voy a regresar un paso. Eh, ¿Cuáles son los activos de una empresa? Cualquier empresa. Las ventas. Las ventas, ¿qué más? Todos aquellos recursos o materiales que le permiten realizar su actividad. Perfecto. ¿Cuáles son sus pasivos? Los gastos. Las deudas. Las deudas. Exacto. Muy bien, muy bien. Ahora en un banco, ¿cuáles son sus activos? ¿Podrían ser los préstamos? ¿Cuáles préstamos? Bueno, más bien los intereses que generan mediante los préstamos o todo lo que guardado más bien. Muy bien. ¿Y cuáles son sus pasivos? El dinero de las empresas que depositan en ellos. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, los bancos funcionan como un poquito al revés, ¿no? ¿Por qué al revés? Porque el dinero que entra a la empresa o el dinero que entra al banco es su pasivo, al contrario de una empresa normal, que el dinero que entra a la empresa, pues es su activo, ¿no? En el caso de las instituciones financieras o las instituciones de crédito, todo el dinero que entra por medio de depósitos, ya sea de personas o de empresas, se vuelve su pasivo y todo el dinero que presta, ¿sí? Son sus activos. ¿Por qué? Porque le van a generar más dinero. Los mercados financieros son espacios donde actúan las instituciones financieras para comprar y vender títulos de crédito como acciones, obligaciones o papel comercial. Tenemos también otro punto dentro de las finanzas, que son las finanzas corporativas. La administración financiera de las empresas estudia tres aspectos: la inversión en activos reales, los activos financieros y los excedentes temporales de efectivo. Otros son las obtenciones de fondos necesarios para la inversión en activos y las decisiones relacionadas con la reinversión de las utilidades y finalmente los repartos de dividendos. Entonces, la administración financiera
de una empresa estudia esos tres aspectos. ¿Dónde voy a invertir mis activos? ¿Sí? Si sea los excedentes de efectivo, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Los voy a invertir en un banco? ¿Los voy a invertir en un fondo? Etcétera. Si voy a comprar más activos físicos para acrecentar mi empresa. Otro es dónde voy a obtener los activos necesarios, el financiamiento necesario, si voy a ir con un banco, voy a emitir acciones, qué voy a hacer con eso. Y finalmente, cómo voy a repartir o cómo voy a regresar las utilidades a mis inversionistas. ¿Sí? Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos que ha adquirido mediante las aportaciones de los accionistas y el financiamiento de los acreedores. El directivo financiero, llamado CFO, eh, es el director financiero que es responsable de una decisión significativa en materia de inversión o de financiamiento de la empresa. ¿Sí? Ese es nuestro director financiero, directivo financiero o CFO. Y es el responsable de tomar las decisiones de financiamiento de tal cual de la empresa. Y normalmente el tesorero es la persona directamente responsable de la obtención del financiamiento y de la gestión de las cuentas y relaciones financieras. ¿Sí? Pero el CFO, ¿sí?, es la persona responsable de las inversiones y del financiamiento de la empresa. El CFO normalmente, las empresas más grandes suelen nombrar los subdirectores o directores generales de finanzas, quienes están profundamente implicados en el diseño de la política financiera y de la planificación financiera y supervisa el trabajo del tesorero y del jefe de control de gestión. ¿Sí? Dentro de las funciones más importantes que realiza un directivo financiero, vamos a encontrar la gestión de tesorería, la obtención de financiamiento, la gestión de créditos, el pago de dividendos, los seguros, la preparación de presupuestos, la preparación de estados financieros, la custodia de registros, auditoría interna y relaciones con bancos e instituciones financieras. Entonces, estas son de sus actividades, digamos, cotidianas o de las actividades a las que está responsable o se le responsabiliza al CFO, ¿no? ¿Cómo voy a obtener el dinero? ¿En dónde voy a invertir el dinero? ¿Cuándo se tienen que hacer pagos a los accionistas? Etcétera. ¿Sí? El principal objetivo de un administrador es generar riqueza para los accionistas de la empresa, la cual es medida en base al rendimiento por acción a valor en libros y rendimiento por acción a valor en mercado. ¿Sí? Entonces, tal cual, como ya habíamos dicho, las finanzas pues nos deben generar más dinero. ¿Y cómo vamos a saber que nos está generando riqueza? Pues porque las acciones ya sea que vayan a subir en precio de mercado o que las acciones vayan a aumentar en precio en libros. Un presupuesto se define como un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro presupuesto. ¿Cómo es que me voy a gastar yo el dinero? ¿Cómo voy a colocar el dinero? ¿Y cuánto dinero espero en los flujos futuros? ¿Sí? ¿Cómo voy a generar más dinero? ¿No? También es parte de las finanzas. ¿Sí? Sí, el presupuesto que le voy a dar a ventas y cuántas ventas me van a generar, cuánto dinero me va a generar eso. Para elaborar un presupuesto, se plantea como requisito pues el conocimiento perfecto de la empresa, un plan presupuestal, sus políticas, una coordinación para ejecutar el plan, fijar un periodo del presupuesto, o sea, tenemos que tener un plan en términos también de tiempo, ¿no? Si es un plan a 1 año, a 2 años, a 6 meses, etcétera, ¿no? Y por supuesto hay que estarlo vigilando y coordinando constantemente. Un presupuesto debe ser aplicado en base a las reglas de formulación, presentación y aplicación, también llamadas de operación. ¿Sí? O sea, tenemos que tener un plan bien estructurado en cuanto a reglas, cómo lo voy a aplicar y llevar a cabo ese plan. El proceso de generar un presupuesto inicia con un presupuesto de ventas que conlleva finalmente la generación de estados financieros. ¿Sí? Entonces, es importante juntarnos con los gerentes de ventas y preguntarles, ¿qué rollo? ¿Cómo está el mercado? Vamos a lograr ventas, vamos a aumentar las ventas, que generalmente hay que picarles las costillas y decirles, oye, si este año generaste 1 millón de ventas, pues el próximo año por lo menos genera 1.300.000, ¿no? O sea, aumentarle un porcentaje, ¿no? Y con ello, si yo ya sé
o si yo ya proyecté más o menos cuánto voy a generar de ventas el próximo año, pues entonces ya puedo también saber cuánto dinero va a ingresar a la empresa y cuánto de ello se va a volver tal cual ganancia. El riesgo financiero es un riesgo por no cubrir los costos financieros y está asociado al crecimiento de los costos financieros fijos de una empresa. Entonces, una empresa asume un riesgo financiero cuando pide prestado y se ve la necesidad, o se ve en la penosa situación de no poder pagar el crédito, ¿no? Entonces es un riesgo financiero el no tener suficiente dinero para pagarles a los accionistas o pagarle al banco, ¿no? Tenemos también la incertidumbre financiera, que es un caso particular de riesgo que ocurre cuando no se tienen antecedentes históricos de las probabilidades de ocurrencia de los eventos, ¿sí? Entonces, si tú recién abres una empresa, pues no sabes qué fecha del año vas a tener más ventas, ¿sí? A lo mejor si vendes café calentito, pues seguramente que en los meses de invierno obtendrás más flujos de efectivo que en los meses de verano, pero igual no lo sabes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes antecedentes históricos. Entonces, la incertidumbre financiera es un riesgo que se puede tener, ¿sí? Ahorro. Se denomina ahorro a la parte del ingreso nacional, familiar o personal que no se destina a la compra de bienes de consumo, ¿sí? Entonces, el ahorro es todo lo que no te estás consumiendo y que estás guardando en algún lado, ¿no? El conjunto de activos rentables emitidos por tanto el sistema financiero como por el gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo, es lo que vamos a llamar ahorro. El ahorro es determinado en base a los siguientes aspectos: tus ingresos, el tipo de interés, el salario, la inflación, el nivel de renta, etcétera. Entonces, todos estos son factores que nos van a determinar cuánto puedo ahorrar, ¿sí? Tenemos también el financiamiento, que implica la manera en que la empresa adquiere los recursos necesarios para llevar a cabo decisiones de inversión, ¿sí? Entonces, ¿cómo me voy a financiar? ¿De qué manera voy a obtener los recursos para poder crecer mi empresa o para obtener más capital y poderlo poner a trabajar, ¿sí? ¿Dudas acerca de los conceptos de finanzas? No, profe, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, me parece muy bien. Les voy a Oiga, dejar... profe, Sí, dime. tengo nomás una duda referente a y sus pasivos. Las cajas de ahorro funcionan igual que un banco. ¿Y un Entonces, banco? ajá. Entonces, de igual manera, todo lo que les ingresa a las cajas de ahorro son sus pasivos, porque eventualmente los tienen que regresar más Ujú. el premio, y todo lo que ellos colocan como parte de sus préstamos, pues forman sus activos. Ok, ok. Bien, buena pregunta, Luis. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Todo Excelente. bien, profe. Les voy a dejar entonces en la plataforma esta presentación. Hay que estudiarla. Esta semana, no recuerdo qué días tenemos los quizzes, y los miércoles, pero esta semana sí tendremos quiz, entonces es importante que le demos una repasadita para que podamos contestar el quiz, ¿sí? No recuerdo si tenemos tarea esta semana. Hay que revisar la plataforma de la secuencia instruccional para ver si hay alguna tarea que realizar, ¿sí? Me parece que podrá ser algún mapa conceptual de lo que vimos estas 2 sesiones, y con ello a lo mejor puedes ayudarte para contestar tu quiz, ¿sale? Bien, terminamos entonces la sesión bastante